Política chilena primera mitad del siglo XX. El régimen parlamentario desde 1891 a 1925. El Congreso predomina sobre el Poder Ejecutivo. La elección presidencial de 1920, donde se enfrentan Luis Barros Borgoño y Arturo Alessandri Palma, el cual gana mediante un programa sustentado en enfrentar la cuestión social mediante reformas. Los primeros años de gobierno hubieron iniciativas legislativas que fueron paralizados en el Parlamento y se verificaron rotativas ministeriales. Impacto en la oficialidad militar en 1924. El 2 y 3 de septiembre los congresistas aprueban el aumento de la dieta parlamentaria, lo que generó el ruido de sables, el disgusto de militares e intenciones de intervenir en el proceso político si no se aprobaban reformas pendientes. Los militares de alto rango piden la renuncia de Alessandri. Este solicita permiso al Congreso para ir a Italia. El 11 de septiembre de 1924, militares con cargos ministeriales forman Junta de Gobierno, que clausuró el Congreso. En enero de 1925 se forma un comité revolucionario, encabezado por Carlos Ibáñez del Campo. Este comité exige el retorno de Alessandri hacia Chile. El 20 de marzo, Alessandri vuelve a Chile, mantiene la clausura del Congreso y efectúa múltiples reformas mediante decretos presidenciales. Ante la presión que ejercía Ibáñez, desde el ministro de Guerra, Alessandri vuelve a renunciar a la presidencia el 2 de octubre de 1925. La dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Para Ibáñez, la renuncia de Alessandri representó una oportunidad para materializar su aspiración presidencial, pero fue presionado por parlamentarios y militares para disponer su candidatura. Aceptó esto con la condición de que el candidato que lo reemplazara tuviera el apoyo de todos los partidos políticos. El 24 de octubre de 1925, Emiliano Figueroa fue elegido presidente. Ibáñez ocupó el cargo de ministro de Guerra y luego de Interior. Desde ese lugar dirigió la política gubernamental y controló las actividades de Figueroa. En consecuencia, este renuncia a su cargo en abril de 1927. Un mes después se produjo ya una elección en donde Ibáñez fue escogido presidente tras su candidato único. Las ideales de Carlos eran resguardar el orden público, lo cual llevó al gobierno a transgredir en múltiples ocasiones la Constitución y las leyes. Gracias a esto, su gobierno se transforma en una dictadura. Intentó disminuir la influencia de los movimientos sociales. Para conseguirlo, llevó a cabo una política represiva y otra de cooptación. Represión. Censuró medios de comunicación opositores. Deportó a líderes obreros, fundamentalmente comunistas y anarquistas. Reprimió huelgas y manifestaciones públicas. Hostigó a los sindicatos independientes e ilegalizó al Partido Comunista. Los homosexuales fueron perseguidos. La caída de Ibáñez e inestabilidad. En 1931, la crisis económica y social alcanzó su punto más crítico. Los trabajadores de las ciudades y los cesantes realizaban manifestaciones de oposición al gobierno. El 22 de julio, los estudiantes universitarios comenzaron una huelga a la que adhirió gran parte de las clases trabajadoras y media profesional. Ibáñez respondió con represión. El rechazo de gran parte de la sociedad chilena a su gobierno, su escaso apoyo político y los desmanes provocaron su renuncia, y partida el 27 de julio de 1931 rumbo a Argentina. Entre julio de 1931 y octubre de 1932 sucedieron 5 gobiernos liderados por militares o surgidos por su presión. Por primera vez se aplicaron políticas que obedecían a principios socialistas. Gobiernos tras la caída de Ibáñez. Gobierno de Juan Esteban Montero. Tras la huida de Ibáñez, asumió su ministro de Interior, Juan Esteban Montero, quien llamó a una nueva elección, en la que obtuvo la primera mayoría. República Socialista de los 12 días.
El 4 de junio de 1932, Montero fue forzado a dimitir en favor de una junta de gobierno, compuesta por Carlos Dávila, Eugenio Mate y Arturo Puga, la que proclamó la República Socialista de Chile. Los 100 días de Carlos Dávila. El 16 de junio de 1932, Dávila exilió a Mate y al reconocido militar de tendencia socialista, Marmaduke Grove, aunque mantuvo algunas de sus políticas. Sin embargo, restringió aún más las libertades públicas y reprimió a la disidencia. El 13 de septiembre, renunció ante la inminencia de una nueva intervención militar. Gobierno de Bartolomé Blanch. Ante la renuncia de Dávila, asumió su ministro de Interior, Bartolomé Blanch, quien, incapaz de contener la agitación social, delegó el 2 de octubre su mando en el presidente de la Corte Suprema. Gobierno de Abraham Ollanedel. En su caída de presidente de la Corte Suprema, Ollanedel asumió el gobierno y organizó de inmediatamente una nueva elección presidencial para el 30 de octubre de 1932. El segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. La inestabilidad política y las permanentes azonadas militares derivaron en que una parte significativa de la población esperase la instauración de un gobierno capaz de normalizar la vida política y de reorganizar la economía. En la elección presidencial del 30 de octubre de 1932, el 55% de los votantes escogió a Arturo Alessandri Palma, quien a su segundo gobierno llamó a realizar una obra de reconstrucción nacional y tuvo como principal objetivo la restitución del orden público e institucional. Fomentó la creación de las milicias republicanas y grupos paramilitares, constituidos para hacer frente a los intentos de sublevación de las Fuerzas Armadas, las que contaron entre 50 y 80.000 hombres, y fueron cruciales para lograr la subordinación militar. Reprimió violentamente las manifestaciones políticas opositoras y las huelgas de los trabajadores, llegando a efectuar sangrientas matanzas en 1934. Se produjo la del Fundo Renquil, en la que fueron asesinados más de 100 campesinos, y en 1938 la matanza del Segundo Obrero, en la que fueron asesinados más de 60 jóvenes nacionalistas. Reorganización del escenario político y gremial nacional. Durante la década de 1930 surgieron nuevos movimientos políticos y gremiales. En 1932 se fundó el Movimiento Nacional Socialista de Chile, bajo el abogado Jorge González. Un año después, distintos grupos de izquierda crearon el Partido Socialista de Chile. En 1937 nació el Falange Nacional, organización de jóvenes conservadores que luego de 2 décadas daría origen al actual Partido Democrático Cristiano. La creación de estos nuevos movimientos y partidos, la consolidación del presidencialismo y las alianzas establecidas por Alessandri en su segundo gobierno configuraron un nuevo escenario político. El presidente, quien fue electo por los radicales y de organizaciones de izquierda, prontamente salió con los liberales y conservadores, y lo que generó la desafección y los grupos de izquierda y resintió la relación entre gobierno y el Partido Radical. La estabilización política condujo a la restauración del sistema de partidos y alianzas políticas, la oligarquía y un sector minoritario de las clases medias y los sectores profesionales, e insertándose en el centro político. Se declararon anticapitalistas y antiimperialistas. Esta última se concentró en los partidos comunistas y socialistas. Aumentó el número de militares y una base electoral. Dominio político del Partido Radical. Desde la segunda década de 1930, el sistema de partidos políticos chilenos tuvo 3 grandes sectores: la derecha, representada por liberales y conservadores; la izquierda, concentrada en los partidos comunista y socialista; el centro, constituido por el Partido Radical. Este último se transformó en la primera fuerza política del país, liderando 3 gobiernos consecutivos. Las administraciones radicales impusieron la participación del Estado en la economía,
aumentando el gasto público, extendiendo la provisión de servicios sociales a la población y fomentando la industrialización. Tales políticas permitieron procesos como los conflictos sociales. La estructura económica y política originada en los gobiernos radicales mantuvo su vigencia hasta principios de la década de 1970. Formación y triunfo del Frente Popular. En 1935, el Partido Comunista, siguiendo las directrices de la Tercera Internacional, hizo un llamado a las fuerzas progresistas del país para formar un frente de oposición al gobierno de Alessandri. Era apoyado por los partidos de derecha. En 1936, el Partido Radical aceptó la invitación de los comunistas. Lo mismo hicieron la Federación de Estudiantes de Chile, la Central de Trabajadores de Chile, el Frente Único Araucano, organismo que reunía a sectores del movimiento mapuche, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres y otras organizaciones sociales. En 1938, el Partido Socialista aceptó ingresar al Frente Popular. Este año debía realizarse la elección presidencial. Los partidos de derecha propusieron la candidatura de Gustavo Ross, ex ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, cuyo lema de campaña fue Orden y Trabajo. Por su parte, al Frente Popular presentó al radical Pedro Aguirre Cerda, con el eslogan Pan, Techo y Abrigo. Tras una intensa campaña, el candidato del Frente Popular ganó por un margen estrecho, obteniendo el 50,1% de los votos. Los gobiernos radicales. El triunfo de Pedro Aguirre Cerda representó la apertura de un nuevo ciclo de centro-izquierda accedió al gobierno. Del mismo modo, la creación y el ascenso del Frente Popular implicó el rechazo de las posturas insurreccionales que habían impregnado el ideal inicial de los partidos comunista y socialista. Ambos se entregaron al sistema político, aceptando los procedimientos institucionales de acceso al poder. Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, 1938 a 1941. Bajo el lema Gobernar es educar, el gobierno construyó más de 1000 escuelas básicas y creó 3000 puestos para nuevos profesores. En 1939 debió enfrentar un terremoto en Chillán. En su gobierno se creó la Corporación de Fomento de la Producción, lo cual simbolizó el nuevo rol del Estado como eje del desarrollo económico. Durante su administración, se inició la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el cual Chile se mantuvo neutral. El gobierno reclamó la soberanía sobre el actual territorio chileno antártico. Aguirre Cerda falleció en 1941 y antes de terminar su periodo presidencial por tuberculosis. Gobierno de Juan Antonio Ríos, de 1942 a 1946. Tras la disolución del Frente Popular en 1941, Ríos fue apoyado por radicales, demócratas, falangistas, socialistas y comunistas, con el lema «Gobernar es producir». En 1943, Chile rompió relaciones con los países del eje. Y, en abril de 1945, le declaró la guerra a Japón. Ríos renunció en enero de 1946 debido a un cáncer. Gobierno de Gabriel González Videla, de 1946 a 1952. Su candidatura fue apoyada por radicales, comunistas y liberales. Sin embargo, en septiembre de 1948, en el contexto del inicio de la Guerra Fría, promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o Ley Maldita, que proscribió al Partido Comunista. Congreso que aprobó en 1949 el derecho a voto de las mujeres para las elecciones presidenciales.